la eternidad somos bendecidos. From eternity, you have been blessed. Y esa bendición nadie nos las quita. And that blessing no one can take away. No pueden, They can't, porque ya Dios la dio. because God already gave it. Y una vez salida de la boca de Dios, And once it is out of the mouth of God, no puede ser tomada para atrás. it can't be taken back. Les voy a invitar en esta tarde a que vayan a sus Biblias I invite you to turn in your Bibles en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, to the letter of the Apostle Paul to the al Ephesians, capítulo 2, chapter 2, y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 22. and we're going to read from verse 10 to 22. And those that are following in English, follow in your Bibles. La temática que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta tarde The topic that we're going to be sharing with you this afternoon es el siguiente: is this following. un llamado a funcionar con excelencia. A calling to function with excellence. Voy a volverlo a repetir: un llamado Let me repeat. A calling a funcionar con to excelencia function with excellence. a causa de quienes somos. With the cause of whom we are. Porque As a- por cuanto quienes somos en Dios, Because who we are in God, no podemos menos que funcionar con excelencia. we can do no less than operate with excellence. Voy a leer la lectura en español, no sé si tú la vas a leer en inglés luego. Okay. I invite you to follow in your Bibles in English so we don't waste time. Ok, comenzando con el verso número 10. Starting with verse 10. Mire lo que usted es. Look at what you are. Si todavía no está convencido, If you're not convinced yet, por favor, léalo en voz alta, please read it aloud. out loud. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Note bien dónde usted fue creado. En Cristo Jesús. Ahora, la razón para la que fue creado: Now the reason why you were para created, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Usted no se tiene que preocupar por eso. you don't have to worry about it. He prepared them beforehand Para que usted y yo anduviésemos en ellas. so that we may walk in them. Quiere decir que por cuanto fuimos creados a su imagen, somos obra suya. That means that since we were created in His image and we are His workmanship, Él también soberanamente preparó unas buenas obras y las ha puesto delante de nosotros para que caminemos en ellas. He, in a sovereign way, prepared good works for us to walk in them. Por tanto, As a result, acordaos de que en otro tiempo ustedes, remember that at one time you, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso significa that means que está hablando o refiriéndose a la circuncisión del tiempo de Abraham, la señal del pacto del tiempo de that Abraham. he's speaking about the circumcision in the time of Abraham. ¿Ok? Pero eso tenía una connotación espiritual, But that had a spiritual un connotation, significado primario. a primary significance. Y ahora él lo relata en el verso 13. And now he relates to it in verse 13. Perdón, en el verso 12 explica antes, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, In verse 12 he says, in that time you were without Christ, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes. our condition before was without Christ. Pero ahora mire la circuncisión. But now look at the circumcision. Pero ahora en Cristo. But now in Christ, Dígalo conmigo, en Cristo. say it with me, in Christ, Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, You- habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, la sangre fue el medio in other words, the blood was the means para reconciliarnos con Dios, to reconcile us to God, aboliendo, y ahora está explicando, perdón, en el verso 14, porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Cristo, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear, oiga bien otra vez, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, que es el Evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, porque Dios nos bautizó en un solo espíritu. God baptized us in one spirit. Ahora, por causa de ese bautismo, mire lo que usted y yo somos. Now, as a result of that baptism, look at what you and I have. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, arrimados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿O escuchó eso? Did you hear Miembros that? de la familia de Now Dios. you are members of the family of Ahora, ¿cómo God. está fundamentada esa familia? Now, Está how is that explicado. family founded? Está explicado en el verso 20. Verse 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, porque nosotros somos el edificio de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dígale al que está a su lado, el tiempo de vivir fuera de servicio se acabó. Say to the person next to you, the time to be living out of service is gone. Sabe que no me dio el tiempo, pero iba a hacer un cartelito y me lo iba a poner aquí que iba a decir out of service. I was going to make a little sign that says out of service, but I didn't have time. Porque lo que pasa es que así están muchos cristianos, out of Because that's the service. state of many Christians today. Y el mensaje de esta tarde es un llamado a funcionar con excelencia. And so the calling today is a calling to function with excellence. Ahora, entendiendo el patrón como Dios opera, And understanding the pattern that God uses to operate, tengo que llegar a la conclusión I need to come to the conclusion que algunos no pueden funcionar that some of you may not be able to function porque todavía Dios los está formando en el proceso. because God is still forming you in that process. Así que dile al que está a tu lado, Dios te está formando. So say to the person next to you, God is forming you. Y una vez Dios te forme, Dios te va a llenar And once God forms you, He's going to fill you para que pueda funcionar. so that you may be able to function. Ahora bien, Now, ¿quién es la iglesia? who in the church, Según lo que la Escritura nos acaba de narrar. according to what the scripture just told us, Y cuando hacemos la pregunta de quién es la iglesia, estamos hablando de identidad. and when I say who in the church, I'm talking about identity. ¿Y para qué fue que Dios la instituyó? And why did God institute it? Porque eso habla de propósito. Because that talks about purpose. Fíjese, la iglesia, primero que nada, somos un ministerio corporativo. The church, first of all, we're a corporate institution. Segundo, somos la morada orgánica de Dios aquí en la tierra. Second, we are the organic dwelling of God here on earth. Según lo que acabamos de leer, somos miembros integrantes de la familia de Dios. According to the scripture, we are integral members of the church of God. Si hablamos de la iglesia, estamos hablando entonces del contenido, If we're talking about the church, then we're talking about the content, del recipiente. the recipient. Porque lo que está llenando a la iglesia es el Espíritu de Dios. Because what's filling the church is the Spirit of God. Y el Espíritu de Dios es la substancia. And the Spirit of God is the substance. Pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo. But the church is also the body of Christ. Lo que significa What that means que nosotros somos los ojos de Dios, is that we are the eyes of God, somos
la boca de Dios. We are the mouth of God. Somos las narices de Dios We are the nose of God, para oler lo que se está cociendo alrededor. so that we may smell what's going on around Somos las us. manos de Dios. We are the hands of Bless God. you. Somos los pies de Dios. We are the feet of God. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Ahora Christ. tú y yo tenemos que discernir cuál es nuestra función en el cuerpo. But the difference now is that you and I have to discern what your particular function is in that body. Porque tú no puedes confligir con el don que Dios le ha dado a otro de tus hermanos en el cuerpo. Because you can't conflict with the gift that God has given to another member in that body. Ese ha sido el problema por seculum seculorum. That has been the problem like forever. Para que una iglesia pueda llegar a funcionar con excelencia. So that a church can be able to operate with excellence. Y eso es muy fácil de nosotros resolver. And that's very easy for us to solve. Por lo menos dentro de nuestra mente pensante, At least in our thinking mind, la mejor manera de tú resolver ese conflicto o ese problema de concepción de iglesia, the best way for you to be able to solve that problem of that concept of church, y perdonen que voy a ser bien gráfica, and forgive me, but I'm going to be very graphic, es quitándote toda la ropa it is getting totally undressed y mirándote frente a un espejo. and look at yourself in the mirror. Not a pretty picture. Desde los miembros más públicos hasta los más íntimos y que decoramos So más. that you may dwell on the members that are private and public. Si hiciéramos esa dinámica constantemente, If you would do that dynamic constantly, nosotros entenderíamos nuestra función. then we would understand our function. O al menos estaríamos en la correcta dirección para discernir nuestra función. Or at least we would be in the right path to be able to discern our function. ¿Quién es la iglesia y para qué fue constituida? So what is the church and why was it constituted? Esas parecen ser dos preguntas sencillas, pero al mismo tiempo no lo son. Those could be two simple questions, but at the same time they're really not. Porque la realidad es que muchos, siendo parte integral de la familia de Dios, ignoran por completo cuál es el propósito de su existencia aquí en la tierra. Because many, even though they're an integral part of the church, they ignore what their purpose is in that function. Tenemos que hacernos varias preguntas. We have to ask ourselves many questions. ¿Qué dice la Biblia en relación a la iglesia? What does the Bible say in relation to the church? ¿Cómo Dios la identifica? How does God identify it? ¿Qué características, escuche esto, la hacen exclusiva y distinta a cualquier otra institución? What characteristics make it different and identifies it as a different type of organization? Hay un solo objetivo con el mensaje de hoy para ti y para mí. There's only one objective with the message for you and for me today. Y la intención primordial de este mensaje And the prime reason for this message es que tú y yo nos mantengamos enfocados, is that you and I would continue to be focused, que tú y yo activemos la mente de Cristo que se nos ha sido dada that you and I would activate the mind of Christ that has been given to you and y que I, nosotros cumplamos fielmente con el ministerio que se nos encomendó. and that you and I would fulfill the gift that was given to you, El éxito tuyo y mío the success of you and I en la jornada de servir a Cristo in this journey to serve es Christ que nosotros hagamos las cosas como Él dice que se tienen que hacer. is that you and I should do things the way He says they should be done. Sencillo, no te salgas del diseño. Simply, don't get out of the design. Dile al que está a tu lado, no lo compliques. Say to the person next to you, La don't gracia, complicate la it. gracia no se complica. Grace is not complicated. O se te es revelada It is either revealed to you o no se te revela. or it's not. Es tan sencillo como eso. It's as simple as that. Yo no puedo revelarle a nadie la gracia. I can't reveal grace to anybody. Yo la estoy disfrutando. I'm enjoying it. Yo la estoy viviendo. I'm living it. Yo la estoy valorizando. I'm valuing it Porque la gracia es Cristo en nosotros. because grace is La Christ in us, esperanza de gloria. the hope of glory. Ahora, Now, hay una gran pregunta. there's a great question. ¿Cómo es que yo me voy a mantener enfocada
How is it that I'm going to maintain myself focused? ¿Cómo es que yo voy a activar la mente de Cristo que se me han sido dadas? How am I going to activate the mind of Christ that has been given to ¿Y me? cómo es que yo puedo mantener fidelidad al llamado que Dios me dio? And how am I going to be faithful to the calling that God placed upon Y me? aquí está la primera. Here's the first. No ignorando ese llamado. Don't ignore that calling. ¿Qué tipo de llamado? What type of calling? Sí, porque Yeah, yo puedo because decir, Carmen, I could say, Carmen, y aquí me van a responder dos Carmen. and two Carmens are going to O answer digo me. Ocasio o digo Caraballo, Either I have to say Ocasio or Caravaggio, para que una de las dos se presente donde yo la estoy so llamando. that one of the two will come to the calling. Así que los llamados que Dios nos hace son llamados específicos. And so the calling that God puts on you is a specific calling. Son llamados precisos. They're precise callings. Son llamados por diseño. They're callings by design. Ya yo me estoy disfrutando y esto es la introducción. I'm nada más. already enjoying this. And this Sígueme is de just cerca. the introduction. El llamado que Dios te ha hecho, número uno, es un llamado de altura. The calling that God has placed upon you is, first of all, is a calling of highness. Tú no fuiste llamado a ser ni gaviota ni buitre. You weren't called to be a Así no, seagull or a buitre, ahí sí me cogiste. vulture. ¿Ok? Yes. Porque esos se alimentan de comida podrida. Because those eat putrid food, rotten food. La razón por la que Dios te plantó en esta casa The reason why God planted you es in para que this ya tú no house vivas de comida podrida. is so that you won't live with rotten food. Es para que tú vivas de comida fresca. Is that you may live with fresh food. Comida fresca. Fresh food ¿eh? Nutritiva. that nourishes you. Saludable. Healthy food Que te ayuda a tu desarrollo that will integral. help you to develop. Porque eso es lo que Dios quiere, formarte. Because that's what God wants. He wants to form Si you. no te forma, no puedes funcionar. If He doesn't form you, you're not going to be able to function. La palabra de Dios dice en Efesios 2:17. The Word of God says in Perdón, Ephesians 2:17. Efesios 2 del 1 al 7. Ephesians 2 verses 1 through 7. Que Dios de su propia iniciativa That God, out of His own initiative, nos dio vida juntamente con Cristo. He gave us life together with Y nos Christ. hizo resucitar juntamente con Él. And He made us to resurrect together with Y Él Christ. nos sentó en lugares celestiales And He sat us on heavenly places junto a Él para mostrar públicamente la grandeza de su gracia. next to Christ so that He may display the greatness of His grace. Así que eso es un llamado de altura. And so that is a high calling. La pregunta es, ¿dónde te concibes tú? The question is, where do you see ¿Dónde yourself? tú te ves? Where do you see Yo estoy yourself? hablando de tu concepción diaria acerca de ti mismo. And I'm talking about your daily conception of yourself. ¿Todavía piensas con una mente carnal y humana Are you still thinking with that carnal mind and human mind que solamente se ve y se concibe en base a circunstancias que les rodean? that sees itself and bases itself on the circumstances that surround you? ¿O te estás viendo sentado junto a Cristo Or are you seeing yourself seated together En with alturas. Christ in the high places? y eso significa rest, reposo? And that signifies rest. Eso significa autoridad. That means authority. Eso significa posición. That means position. Oye, tú físicamente estás aquí en la tierra, pero espiritualmente tú no vives aquí. There, you may be here physically, but spiritually you don't live here. Espiritualmente tú vives en Cristo. Fuiste creado en Cristo. Spiritually speaking, you live in Christ. Y tú estás reinando juntamente con Él. And you are reigning together with Him. El diseño original de Dios no pudo ser cancelado. La iglesia ahora en Cristo reina en la tierra. Christ's design cannot be canceled. The church now reigns with Christ. Eso es lo primero, un llamado de altura. That is the first thing, a high calling. Segundo, Second, un llamado de servicio. a A calling servir. of service, to serve. Servir es el verdadero ministerio. To serve is the true ministry. Y el ministerio verdadero es servir.
And the true ministry is to serve. No es alcanzar una posición, It is not to obtain a position. no es que te reconozcan con un título, It's not that they should recognize you with a title. es que logres servir como el maestro sirvió. It is that you may be able to serve like the master served. Y el servir no es a tu manera, And to serve is not your own way. es conforme al diseño de Dios. It is according to the design of God. Efesios capítulo 4 y versos del 11 al 14 nos muestra el orden del servir. Ephesians 4:11 through whatever Nos gives us muestra the design to serve, el orden de servir. the order to serve. El ministerio quíntuple equipando a los santos para la obra del servicio, The fivefold ministry that equips the saints for the service, para una correcta edificación, for a correct edification, crecimiento growth, y madurez espiritual and spiritual de maturity la morada orgánica de Dios que somos tú y yo. of the organic dwelling of God, which is you and I. Oye lo que voy a decir ahora, Now listen to me. y no está en mis notas, And it's not in my notes, está bajando de arriba. and it's coming from above. Así como la comida orgánica es lo único que está ayudando a la gente a mejorar su salud, la iglesia, siendo el organismo vivo de Dios, es lo único que va a mejorar este mundo. Just the way organic food helps people's health on a daily basis, so the organic dwelling of Christ in us helps the church. Yes. Don't worry, sister, you got it. Un llamado de altura, diga conmigo. A high calling, say it with me. Un llamado de altura. A high calling, Un llamado de servicio. a calling of service. Vaya conmigo rapidito para darle un énfasis a ese llamado de servicio. A Juan 13. Go with me, John 13. Evangelio de Juan, capítulo número 13. Rapidito. Follow in English, please. Pedro no entendió a los inicios de su vida cristiana, de su jornada con Cristo, lo que era servir. Peter didn't understand the initial Calling. calling that he had to serve. Porque Pedro todavía no había alcanzado ser Pedro. Estaba en proceso de formación, Simón, hijo de Jonás. Because Peter had not yet been Peter. Peter. He was still being formed. Muy bien. Entonces, por eso es que Cristo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan le dice en el verso 7, That's why Christ tells him in verse 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. what I do you don't understand now, but you will later. Entonces, cuando le dice eso a Simón, Simón era bien rapidito. And when he says that to Simon, Simon was very fast. Entonces, Simón se fue al otro extremo. And so Simon went to the other extreme. Ok, pues entonces, báñame. And so he said, Lávame okay, por then completo, no los pies bathe nada más, báñame completo. me completely. Just don't wash my Muy feet. bien, ustedes conocen la historia, yo no voy a entrar ahí. Pero mira lo que Cristo dice, Listen to what Christ el says verso 14. in verse 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto está hablando de servicio. This is talking about service. La iglesia denominacional lo ha tergiversado y lo ha convertido en un rito. You know, the church out there has totally changed it and has converted it into a rite. Esto es servicio, dígalo conmigo, This is servicio. service. ¿Ok? Si yo, el Maestro, te lavé los pies, If I, the master, have washed your feet, ajá, ustedes también se tienen que lavar los pies los unos a los otros. you yourselves have to wash each other's Porque feet. lo que Cristo hizo fue servirles a ellos. What Christ did was to serve La them. pregunta es, ¿estarías tú dispuesto a quitarte el manto de lo que la gente conoce de ti? The question is, are you willing to take off that mantle of what people conceive you? Como Cristo se quitó su manto Just like Christ removed his para mantle servir. to serve. Diga conmigo, Say ese with es el me. llamado, That's the calling, porque ejemplo os he dado, because I have given you an para que example, como yo os he hecho,
so that as I have done, vosotros también hagáis. that you may do also. Mira el verso 17. Look at verse 17. Si sabéis estas cosas, If you know these things, bienaventurados seréis you will be si las blessed. hiciereis. if Hay you do mucha them. iglesia con mucho conocimiento y poca práctica. There's a lot of church with a lot of knowledge and they lack in practice. Oh, sí, estamos aquí para servir. Yeah, we're here to serve. Sí, pero a la hora de dejar 2 o 3 chavos, But at the time that you have to drop a few que tienes monies, que dejar, ok, me tengo que sacrificar de la comida que comúnmente hago en el restaurante, me tengo que sacrificar de comprarme este artefacto electrónico, me tengo que sacrificar de no darle un regalo en Navidad a Chencha de unos 100 pesos, porque imagínate si no le regalo de 100 pesos, ¿qué va a pensar de mí? you may have to give up, all that pretense of I have to do this and I have to do that because of what people may Para say yo about entonces you. tomar de lo que no tengo I may have to sacrifice para and take from dárselo what al I que lo don't necesita. have to give it to somebody who needs it. Diga conmigo, eso es servir. Say with me, that is to serve. Estuve haciendo un estudio acerca del capítulo 3 de Apocalipsis la semana pasada. Last week I was studying Revelations Casi 3. nunca me meto ahí. I seldom go there. Tengo mis respetos al Apocalipsis. I respect that Pero me llamó la chapter. atención algo. But something called my De las attention. 7 iglesias, Of the 7 la churches, única que prevaleció y Dios la protegió y Dios la guardó en medio de la tribulación the only church that God protected in the midst of the revelation fue la iglesia Filadelfia. was the Church of Philadelphia. Y se caracterizaban por su generosidad. And they were characterized by their generosity. Oh, wow. Eso a mí me voló la tapa del cerebro. That blew my mind. Un llamado de altura, A high calling. un llamado de servicio, A calling to serve. un llamado a ser diligentes. And a calling to be diligent. ¿Qué significa ser diligente? Ser cuidadoso, What does it mean to be diligent? To be careful. ser exactos, To be exact. activos, no pasivos, To be active, not passive. fervientes en espíritu, To be fervent in the spirit. no perezosos, Not lazy, sino responsables but rather en responsible llevar a cabo nuestra misión to perform our mission según los dones que el Espíritu nos ha dado, according to the gifts that the Spirit has given us. conforme a 1 de Corintios 12, Just like in Corinthians according 12 to 1 Corinthians 12, 12 y Romanos 12, and Romans 12, del 4 al 8. from 4 to 8. Eso es para que usted ya lo esté apuntando para después de la predicación ir Please a su note them casa y so that later reflexionar on you can sobre read eso. it at home. Un llamado a aprovechar bien el tiempo. A calling to make good use of your time. Escuche bien, no solo en cuanto a la medida Not only with the measurement de 24 horas, of 24 sino en hours, cuanto a la calidad. but rather according to the quality. Tiempo es definido como la medida del movimiento. Time is defined as the movement of time. El tiempo, una vez comenzó, no va a parar. Once that time begins, it's not going to stop. No va a parar. Dios lo que estableció en medio del tiempo fueron las estaciones. It's not going to stop. What God established in the midst of time is the different stations, Or seasons. seasons. Entonces, esas estaciones nos están diciendo a nosotros And que those si, seasons are telling us que si ocurren en el universo, that if they occur in the universe, también ocurren en nuestra vida. they also occur in our lives. Usted conoce lo que es pasar por una estación de desierto, You know de what it's verano. like to go through a season of desert or Conoce lo of que es una need. estación de invierno, donde know todo what se it- cae. You know what it's to go through a season of winter when everything falls. Y no voy a entrar ahí. I won't go there. Eso es la ley de la gravedad. ¿Ok? Y una... No me hagas reír, Ani. Y una estación de primavera, And a season of spring ¿ah? Donde todo comienza a florecer. when everything begins to blossom. Qué bueno que la palabra de Dios, como estábamos cantando en el devocional, una vez algo termina, la palabra lo activa. It's just like we sang in the song. Whenever something finishes, Para the ti, word para activates ti it algo puede again. estar terminando y para Dios estar empezando. ¡Ah! To you something may be finishing, Esa but to está God bien it's buena, just pero no la beginning. cogiste. Para ti puede estar terminando, pero para Dios puede estar empezando.
Listen to me again. To you, something might be finishing, but to God, it's just starting. Ah, nos vamos de aquí. Oh, we're going there. Nos vamos para Kissimmee. We're going to Kissimmee. Ah, Dios te está formando. Hey, God's forming Díselo, you. Dios te está formando. Say to the person next to you, God is Dios te forming está you. formando. God is forming Bueno, you. ve, cuando Dios te sana, te saca de tu zona de confort, Whenever God takes you out of your comfort zone, cuando Dios te pone en situaciones donde tú no quieres estar, when He puts you in situations that you don't want to be porque in, ya tú tienes un patrón en tu cabeza. because you already have a pattern in Y your cuando las head. cosas no se hacen según el patrón que tú concibes en tu cabeza, están mal hechas. And whenever they happen not according to the way you conceive them, they're done wrong. Ese era mi problema con mi mamá. That was my problem with Yo my tenía mom. mi propia cabeza, I had my own ella head, tenía su propia cabeza. and she had hers. Y ella nunca encontró bueno lo que yo hacía porque no era lo que ella tenía en su cabeza. And she never thought what I did was Yo good doy because it gracias a didn't Dios go por la with her. cabeza de Cristo. But I go to the head of Christ. Porque la cabeza de Cristo, ahí tú y yo todos nos tenemos que romper. Because in the mind of Christ, you and I there, we just have to Y break. si tú no te quebrantas en la piedra, olvídate, la piedra te cae encima. And if you don't break in that rock, believe me, that rock is going to fall on you. Un llamado a ser diligentes. A calling to be diligent. Un llamado a funcionar con excelencia. A calling to function with ¿Qué excellence. es funcionar con excelencia? What is it to function with excellence? Con salud mental. With mental health? Hay iglesias que están funcionando y perdieron su salud mental. There's churches that are functioning, but they lost Sí, theirs. yo las he visto, a cada rato las veo por Mental Facebook. Yo dije, otro más, Another one. sin salud mental. Without mental health. A funcionar con salud emocional. To function with emotional health. ¿Tú sabes lo que es? We enjoy la adoración. You know It's what not it a is? burden. No es una carga. It's not to have a burden about worship. Sin limitaciones. Without limitations. Sin miedos al que dirán. Without thinking of what are they going to ¿Cómo me say. veo? How do they see me? Una libertad total. With a total liberty. Entendiendo que no adoramos para hacer un perform y que eso lo vean los demás. Understanding that we're not performing for everybody else but to God. Sino que cuando adoramos nos olvidamos hasta de que estamos aquí. But rather when we worship we even forget that we're Estamos en la presencia de Dios que no está arriba, está adentro. here. We are in the presence of God No, that's no, not no, up es que there no sé but si tú me estás inside us. entendiendo. I Es don't que no know es if you nada que tú vas a understand. buscar al exterior, es algo que está en tu interior y que de tu interior comienza a manifestarse. Amen. It's not something that you look for outside, but it's something that's inside of you and begins to manifest. Recibe. Amen. El cuerpo, amados, el cuerpo físico funciona con excelencia cuando sus órganos están saludables. Listen, the body functions physically when all its organs are healthy. Un pulmón atrofiado afecta la función del cuerpo. A messed up lung affects the whole body. Un hígado graso afecta la función del cuerpo. A greasy liver affects the body. Un órgano que ha sido sacado y ha sido extraído afecta la función del And cuerpo. whenever you have a portion removed, it affects your body. Un vientre inflamado afecta la función del cuerpo. An inflamed uterus, stomach. Stomach. Wow. Vientre. Vientre. I thought stomach is estómago. No. Well, Okay. it's another way to say stomach. Okay. Belly. Your belly. Your No, pero if your belly aches, it affects your whole body. Vientre, vientre. It's this area, people. Don't complicate it. This Okay. area. You can see yourself. Whoops. See Yeah. yours. Yeah. Eso se llama un vientre inflamado. That's an ¿Ok? inflamed Afecta la función del stomach. cuerpo. It affects the function of your Esto es body. bien importante. It's very ¿Por important. qué? Why? Porque si esto es cierto en lo natural, también lo es en lo espiritual. Because if it's true in the natural body, it's also true in the Entonces spiritual. yo no sé si tú te has dado cuenta que Dios está llamando And I don't know if you've noticed, but a God is su calling iglesia, a su cuerpo, a ser tan sana como Él es.
He's calling the church to be as healthy as he is. La cabeza no puede estar sana y el cuerpo estar enfermo. The head can't be healthy and the body's sick. El cuerpo tiene que estar sano porque nuestra cabeza es sana. The body has to be healthy because our head is healthy. Pero cuando el hombre se conecta al otro hombre, no a la cabeza, que es Cristo, And whenever man connects to another head that's not Christ, entonces es que empiezan las inflamaciones that's when all the y inflammations comienzan las take place. infecciones And all the infections. y todo lo demás que viene por ahí. And everything else that follows all that. Porque todo comienza con algo pequeño y se extiende. Because it starts with something small, but it extends. Un llamado al compromiso serio y responsable. A calling to a commitment that's responsible and serious. Cristo le llamó bienaventurado y lo leímos en Juan 13. God called us blessed. A aquel que no solo entendía, sino que hacía lo que entendía que tenía que hacer. Called blessed those who understood and did what they understood they needed to do. Good. Esos son los trabalenguas míos. Dios nos está llamando a ese compromiso God is serio calling us to that y commitment. responsable. Serious and responsible. Lo segundo, Second, eso era todo del primero, no, that was all Lo to do segundo with the first. The es second, no desenfocarnos de la meta principal. don't get out of focus with the main goal. ¿Cuál meta? What goal? Bueno, según Efesios 1:17 According to Ephesians 1:17 y según Filipenses 3, and according to Philippians 3, la meta the goal es is el supremo the supreme llamamiento calling que no es otro that is none sino other conocer but rather to al know Cristo resucitado. the resurrected Christ. Esa es la meta. That is the goal. Un conocimiento revelador A revealing knowledge de su persona. of his person. Un conocimiento íntimo y experimental. A knowledge that's intimate and experimental, Nuestra hermana Sheida like our sister Shada. está ahora mismo conociendo al Dios que sana. She is now getting to know the God that heals. Nadie conoce al Dios que sana No one knows the God that heals hasta que no pasa por un proceso de enfermedad. until you go through a process of sickness. Pero cuando termina ese proceso, But when that process is finished, no hay quien le calle la boca a uno. no one can shut you up. Porque hemos llegado a conocer íntimamente, profundamente al Dios que sana. Because we have gotten to know intimately and profoundly that God that heals. Un conocimiento que recibimos por su espíritu y por su palabra. A revelation that we receive from His Spirit and His Word. ¿En qué contexto? In what context? En el contexto de la vida diaria. In the context of our daily life. Tu verdadera vida cristiana no es la que tú demuestras cuando te reúnes los domingos y en las casas iglesias. Your true Christian life is not the one you show here in church on Allí tú vas a Sundays. ser equipado. Here you're going to be equipped. Tu verdadera vida cristiana la evidencias y la manifiestas en tu diario vivir donde quiera que Dios te mete. Your true life, you evidence it and you manifest it in your daily life. Cuando te pone alrededor gente que son difíciles de tragar. When He puts in your midst a person that's hard to swallow. Cuando Dios soberanamente hace así y sopla y levanta una adversidad. Whenever God just blows and adversity comes up to meet you. Dije Dios, no el diablo. Hey, I said God, not the devil. ¿Me está escuchando? Are you listening to me? Ok. Un llamado A calling a alturas. to high, Estoy to resumiendo para high que lo tengas en levels tu cabeza. Alturas de servicio, of service, a ser diligentes, to be diligent, a funcionar con to excelencia, function with al excellence, compromiso serio y responsable to a commitment that's serious and y a no responsible, desenfocarnos and to not lose de la meta focus principal. from the main goal. Cuando Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, When Paul prayed for the church at Ephesus, oraba para que ellos fueran de continuo fortalecidos con poder en el ser interior por el Espíritu de Dios. he prayed that they would continually be strengthened in their inner spirit by the Spirit of God. En el tiempo profético que nos ha tocado vivir,
the prophetic time that we are being allowed to y en live, la guerra espiritual que estamos librando a nivel de ideologías, and that spiritual warfare that we're doing with regard to ideologies, el enfoque tuyo y mío your focus and mine es fortalecer ese hombre interior. is to strengthen that inner man. Número 3, 3, empleando inteligentemente el poder y la autoridad que por Cristo nos fue dado. to employ in an intelligent way that power that through Christ was given to us, And the authority also. and with authority. ¿Qué poder y qué autoridad? What power and what authority? Sí, porque si yo voy a activar el poder que está en mí, por la Because if I'm gracia que going me to ha sido dada, activate the yo power tengo que that's in saber me, qué poder es el que yo voy a activar. I need to know what power I'm going to Entonces activate. la misma Biblia te define cuál es el poder. And the Bible defines what Y that no es power cualquier is. poder. Y no es cualquier poder. And it's not just any power. No es poder de la vibra. They're like, Vibra. vibra. No es el poder, forget it. No es el poder de mente sobre materia. Hello. No es metafísica. Not No, metaphysics. no. Es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. It is the power that resurrected Christ from the dead. ¿Y cómo se activa ese poder? And how does that power get Mira, hermano, es activated? que la Biblia tiene la respuesta. But hey, the Bible has all the Ese answers. poder se activa mediante la iluminación de este glorioso evangelio y en el creer en él. This power is released by the illumination of the gospel and the power that's within it. ¿Sabe dónde está el poder? En la confianza que tú has depositado en Dios. Y know en where el the power sacrificio is? In the perfecto de trust Cristo that en la you cruz del have deposited Calvario. in God. Y en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz And in del that Calvario. perfect sacrifice that Christ did on the cross. Diga conmigo, Dios está siendo bien intencional en formarme. God is being very intentional in forming me Porque Él quiere llenarme de su plenitud. because he wants to fill me with his fullness. Y cuando digo quiere llenarme de su plenitud, no es porque ya no lo haya hecho, porque la Biblia dice que de su plenitud tomamos todos. And Gracia sobre when gracia. I say fullness, I don't mean to say that he hasn't given us any fullness because it says in the word that he gave us. Es que tú no te estás dando cuenta. The thing is that you're not realizing it Porque tú te estás enfocando en cosas que no tienen relevancia. because you're focusing on things that don't mean anything. Perdonen, en mi buen boricua, en estupideces. Forgive me as a boricua in stupid things. Dumb things. Da, ba, ba, da, ba. Boberías, necedades, truanerías. ¿Quieres otra definición intercambiable? Sinónimo, gracias. Así que como hemos aprendido que Dios forma, And so as y we esto have es, learned, esto God es pan forms comido de us, ustedes, y que el pecado deforma, but that sin deforms y us, que Cristo reforma, but that Christ reforms el us. Padre ahora mismo, The Father right por now, medio del Espíritu Santo y de su Hijo, through the Holy Spirit te and está His Son, conformando a la imagen de Cristo is conforming you to the image of Christ mediante un proceso de formación through a process of para que formation puedas eventualmente irradiar su plenitud so that eventually you'll be able to irradiate His fullness y funcionar con excelencia and function with en la excellence esfera de influencia que ya Él preparó para ti in that sphere of influence that He's already prepared for you de antemano. beforehand. Tú no tienes que estar buscando el lugar donde tú vas a hacer tu performance. You don't have to be looking for where you're going to do your That performance. is not your business. Eso no te incumbe. incumbe, no te importa. A ti lo que te importa es valorizar el llamado que Dios te ha dado. The only thing you need to worry about is the calling that God has placed on you, Conocerlo a Él. to know Him. ¿Y cómo lo conozco? And how do I know Him? Aquí está. Right here. His Pero no word. esperes los domingos, Don't wait till no Sunday. esperes los miércoles, Don't wait till Wednesday. ábrela diariamente. Open it daily. Nosotros hemos menospreciado We have devalued la palabra the word, y hemos caído en la trampa and we have fallen into that trap de solamente hablamos lo que nos acontece.
We only talk about those things that have to do with Estamos us. operando en el mundo terrenal We're operating in the y no desde el lugar de World. autoridad que Dios nos dio. and not with the authority that Así God que el gave us. tiempo de estar fuera de servicio se acabó. And so that time of being out of service is Métete en tu gone. cabeza que en el 2015 en esta casa tú tienes que ejercer la función según el don que Dios te ha dado. Put it in your mind that in 2015 you're going to do the function that God has given you. Hoy día las iglesias están muy llenas de espectadores. Today the churches are filled with spectators. La adoración ahora todo es, yo quiero que usted lo vea, hermano, es gráfico, es gráfico. Listen, it's graphic. Todo el mundo en plena adoración está con el celular. Hey, listen, in the middle of worship you can see people with their cellulars. Yo no estoy criticando que se grabe el servicio. Hey, I'm not criticizing that Yo the estoy church shouldn't criticando be que dejo de adorar para recorded. grabar. But the thing is that you're not Todo el mundo. worshiping to ¿Por qué? Porque es lo record. que me está entreteniendo la vista. You know why? Because that's what's entertaining my sight. Y nosotros no vamos a caer en eso. And we're not going to fall into that, right, church? Aunque nos llamen anticuados, aunque nos digan cuánto sobrenombre hay, aunque nos digan qué aburrimiento esa iglesia, solamente hablan de Cristo. It doesn't matter what they call us, or they say we might be boring because we only talk about Y Christ. la prioridad en esa iglesia es la enseñanza. And in that church all they do is teach. Y yo que estoy buscando una iglesia con un ministerio tal, un ministerio más cual para que mi nena baile. And I'm looking for a ministry with this kind of activity or that so that my little girl can dance. No perdamos el enfoque, iglesia. Listen, don't lose focus, church. Dios nos llamó a funcionar con excelencia. God called us to Y function la with excelencia no es excellence. como el mundo la define. And excellence is not defined Es by the como Él world. la define. It is defined by Y Él God. define la excelencia And He defines excellence con el nombre de Cristo. with the name of Christ. Son bendecidos. You are blessed. Vamos a cerrar, Let's close. pero quiero cerrar de manera diferente. En vez de hacer una oración, I'm going to close in a different way. yo Instead quiero of praying, que los ujieres, si es que eres ujier, no sé, me saquen esto de aquí. I want the ushers to Toma. take this out of the middle. El mensaje, negra. Quédate con él. ¿Ok? Y todos vengamos aquí al frente para cantar una alabanza de adoración. Que ya yo se la di al siervo allá. Que vamos a declarar que somos gente libre. Amén.